Un tema que está sobre la mesa, la educación especial, la exclusión, la inclusión. Sobre ese tema vamos a hablar hoy en nuestra salita de expertos. Nos acompaña Ramón Giles, psicólogo especializado en discapacidad intelectual, educación y familia, con más de 15 años trabajando como psicólogo en un centro ocupacional. Bienvenido. Hola, gracias. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Olga Fernández, es coordinadora del área de familia de FAPAS Castilla-La Mancha. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Y Soledad Carcelén, presidenta de la Asociación Familias para la Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha. Bienvenida, Sole. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues hay cifras que son las que son, que están ahí, y sobre esas cifras y sobre todo sobre las personas que hay detrás de cada cifra es lo que queremos hoy hablar aquí. El teléfono está abierto, 925 28 67 91, 660 37 39 30. Si ustedes tienen en su casa o en su familia algún caso de algún niño o alguna persona adulta que tenga algún tipo de discapacidad, pueden hoy hablar con nosotros. Más de 37.000 niños estudian en colegios de educación especial y más de 1 millón de niños hay en este país con necesidades especiales en colegios ordinarios. Esas son cifras, Ramón, pero vamos a hablar de la realidad. ¿La educación especial llega a todo el mundo? No, o sea, a día de hoy no llega a todo el mundo porque, o sea, lo que hemos estado hablando un poquito antes ahí dentro, o sea, con esto de la ley CELA sí pensamos que faltan recursos, faltan muchos recursos, ¿sabes? Entonces debería abarcar más de lo que realmente abarca. Una ley que se aprueba en noviembre en el Congreso y una ley que pone de manifiesto que en 10 años los colegios ordinarios tienen que adoptar todas las medidas posibles para que niños que están en colegios especiales vayan a esa escuela ordinaria. Tenemos 2 testimonios, además, porque Olga y Sole son madres. Vosotras sois madres de niños con necesidades especiales. ¿Cómo veis esta ley? Sole. Bueno, pues... Cuéntanos tu caso. ¿Mi caso o cómo veo la ley? Primero, si quieres, cuéntanos tu caso para que después entendamos cómo ves la ley. Bueno, pues mi caso, a ver, en mi caso yo tengo 4 hijos, 3 de ellos tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? Y uno de ellos tiene discapacidad intelectual, tiene síndrome de Down. Entonces, bueno, pues como un poco estamos hablando de discapacidad, mi caso es que Jorge, que así se llama, ha estado siempre en la ordinaria, ha estado donde sus hermanos, que era lo que tenía sentido, en su barrio, con sus hermanos. Y bueno, sí que es verdad que al final de su proceso, cuando ya no había más posibilidades dentro de lo que es el entorno normalizado, sí que estuvo 1 año en centros de educación especial. Por eso sí que podemos pues decir que realmente apostamos por una educación inclusiva, porque aunque no podemos poner la mano en el fuego, ¿no? Porque no sabemos lo que habría ocurrido, por la experiencia y por lo que hemos visto en otras familias, está claro que si tú los apartas de la sociedad no puedes pretender que luego estén incluidos, porque eso es lo que oímos muchas veces. No, yo lo que quiero es que mi hijo esté incluido. Para que esté incluido tiene que estar incluido desde que es pequeño. Y nada, pues apostamos por eso. Ahora les vamos a preguntar qué problemas de integración os habéis encontrado vosotras como madres. Les recordamos que sigue abierto el teléfono para cualquier opinión que nos quieran aportar sobre este asunto. Olga, en este caso, tiene un hijo con discapacidad visual. ¿Cuál es su opinión al respecto? Una hija. Yo sí, tengo 2 hijas y la pequeña tiene baja visión, tiene una discapacidad visual. Como me presentabais, yo llevo muchos más años trabajando como profesional en el ámbito de la discapacidad, más que siendo madre. Pero bueno, un poco como dice Sole, en un entorno inclusivo, en un contexto natural, efectivamente surgen apoyos, o sea, los niños tienen determinadas necesidades de apoyo y es necesario dar respuesta, ¿no? Y para que efectivamente en esos entornos en los que están incluidos les permitan no solo estar, sino participar y aprender y progresar. Entonces, mi experiencia es cortita, mi hija tiene 5 años, pero efectivamente constato y voy constatando que esos apoyos, que a veces son más técnicos, más específicos, más de profesionales, más genéricos, como puede ser su tutora y todo lo que ella está aprendiendo para poder estar con ella, y otros más técnicos y más especializados, pero también vemos cómo los apoyos naturales se activan y cómo el resto de compañeros y el resto de la comunidad educativa también es un apoyo para ella y también facilita que efectivamente ella participe y que ella aprenda y progrese igual que los demás. Entonces yo creo que eso es también algo que hay que tener en cuenta, ¿no?, en el debate. Ya hemos expuesto vuestra situación personal. Yo creo que con todo lo que hemos contado es el momento también de empezar a contar qué falta, porque recursos faltan. ¿Estamos preparados para dar ese paso?
Ahora mismo no, o sea, ahora mismo no estamos preparados como para empezar de golpe. Por eso la ley creo que tiene una proyección de unos años para dar una capacitación en cuanto a recursos, por un lado, y a formación en cuanto a otro, porque hablábamos también que no solamente es dotar de los recursos necesarios, sino es un cambio de prisma. O sea, no es lo mismo integrar que incluir. Yo integrar ¿Qué diferencia? Eso es un buen apunte. Claro. No es lo mismo integrar que incluir. No. ¿Vosotros os considerabais que vuestros hijos estaban integrados? En el caso de Jorge, lo que ha vivido es la integración, pero ahora tenemos que dar ese paso más del que ha hablado Olga, ¿no? Que es que no solamente tengan presencia, sino que puedan Que estén participar incluidos y en esa sociedad, porque no solamente es la etapa ordinaria del colegio, ordinaria o extraordinaria si van a un colegio especial, sino que después esos hijos tienen que vivir, esas personas, en un entorno social. Entonces ahí también entra a formar parte, pues es tu trabajo en casas tuteladas, esa vida de después de ese niño que a lo mejor mamá y papá no están, y esa vida tiene que continuar. Claro. Ahí está, decía, el cambio de prisma. O sea, cuando yo estaba trabajando, he estado viviendo el cambio de prisma y me he encontrado con dificultades de recursos y de personal para llevar a cabo esa inclusión. O sea, faltan especialistas. No falta. A ver, tú, por ejemplo, tienes 20 chavales, ¿no? Y vas a hacer una actividad de ocio y dices, venga, vamos a hacer una inclusiva. Pues 2 monitores con 20 usuarios en principio no pueden llevar a cabo esa actividad inclusiva, porque tienes que llevártelos a todos. Sole también está diciendo que no con la cabeza, Claro, Sole. eso es la integración. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que, no los incluyes. no sé si están de acuerdo, ¿no? Corríjame si me equivoco, que al final yo creo que un poco la sociedad nos convertimos en discriminadores. Me explico. Yo he tenido un caso de una niña majísima en clase de mi hijo. Y parecía que llegaba un punto en que esa niña ya no podía avanzar con esa clase. Y cuando esa niña se tuvo que marchar de esa clase, por lo menos para mi hijo y para otros niños fue un drama. Y me imagino que para sus familias también fue un drama. Claro. No sé si me he explicado bien. No, hombre, y los pelos de punta. Me alegra que ese tipo de situaciones ocurran, ¿no? Porque realmente, efectivamente, no solamente los privamos a ellos de estar con otros, sino que privamos a los otros de que estén con ellos y de que puedan aprender. Porque dices, no, es que claro, llegó un momento en que ya no podía seguir el ritmo de la clase, pero ¿por qué tiene que seguir el mismo ritmo de la clase? O sea, que quiero decir, es que lo que necesitamos ahora mismo es un cambio totalmente de mirada y un cambio profundo en el modelo educativo que tenemos, porque no solamente no da respuesta a niños con discapacidad, que siempre cuando hablamos de inclusión nos la apropiamos como dentro del mundo de la discapacidad, pero es que hay muchos niños excluidos dentro del sistema educativo y no tienen discapacidad. Ninguna discapacidad. Dislexia, déficit de atención, trastorno de apego. O que son simplemente más tímidos que otros. O sea, que no. Además, es que hablabas de si estamos preparados. Yo creo que, y volviendo a lo que decíais de la ley del principio, la ley no habla de cerrar los centros de educación especial, ni hoy, ni mañana, ni en 10 años. Exacto. Habla de transitar caminos y con planes, habla de un plan, que es lo que hay que hacer, ¿no? Determinados planes estratégicos que te permitan saber hacia dónde voy, qué objetivo quiero cumplir, qué voy a hacer para ello, en cuánto tiempo, qué voy a necesitar, qué recursos me van a hacer falta y cómo lo voy a evaluar. Ese es el camino. Y que luego, Olga, al final también no solamente es algo que tengamos que tener en cuenta desde el punto de vista de personas especializadas, desde psicólogos, orientadores, padres, sino toda la sociedad al completo. Claro. Toda la sociedad al completo, porque vamos a ver y vamos a poner ejemplos. ¿Qué pasa muchas veces cuando llega un niño con una patología a una clase? Quizás el niño se integra perfectamente. Estoy hablando, por ejemplo, de un niño autista. El niño está integrado, los propios pequeños han integrado perfectamente al niño porque los niños lo saben hacer mejor que nadie y somos muchas veces los padres los que ponemos las barreras. O sea, que quizás esto también lleva a una educación hacia los propios progenitores de padres que a lo mejor consideran que su hijo no tiene ningún tipo de discapacidad, a lo mejor tiene otra, que le están educando o mal educando. Esos padres que a lo mejor dicen, no quiero que mi hijo tenga un compañero autista porque retrasa su aprendizaje. Eso pasa. Es que el paradigma de la inclusión y el paradigma de los derechos hay que hacerlo calar efectivamente en toda la sociedad, pero es que la inclusión educativa es una puerta para todo eso, porque estamos educando a las personas del futuro. Exacto. Entonces, cuando nuestros hijos normalizan la diversidad, conviven con ella, aprenden a apoyar a los demás y a que los demás les apoyen a ellos y demás, es algo que de cara al futuro nos estamos también garantizando. Pero es que yo añado, no es que solamente estemos educando a sus hijos, es que estamos educando también al resto de niños. No, claro, me refiero a nuestros hijos en general, claro. No me refiero a los niños del futuro, ¿no? Claro, educando con el apoyo psicológico constante que vamos a tener además en todas las etapas, porque sí que es cierto que quizás falte más apoyo psicológico en los colegios ordinarios, o sea, debería estar más presente en la figura del psicólogo, del orientador. Pero volvemos a insistir, no solamente para tratar a un niño que tenga un trastorno, un Asperger o que tenga un autismo, sino Sepa todos los un apoyo
colectivo. El problema es que esa figura ahora es casi administrativa. Los orientadores están todo el día haciendo papeles, o sea que ese es el problema, o sea que los orientadores ya casi no pisan el terreno, el aula. Efectivamente. Y bueno, que no es para porque al final es para etiquetar, o sea, ese es el papel. Y caemos al final en las etiquetas, que es más fácil etiquetar, y lleva a un niño a un centro especial, como me decía un padre que tiene un niño con una discapacidad, dice, mi hijo, yo creo que está mucho mejor cuando está en su clase integrado con otros niños que cuando voy al centro especial, que está allí haciendo puzzles el solico, ¿sabes? Claro. O sea, al final, ¿qué desarrollo cognitivo está teniendo esa criatura a nivel psicológico? ¿Cómo le está? ¿Pensamos que está mejorando o qué le está perjudicando eso? Ahora, Ramón. A nivel de inclusión, no. A nivel de inclusión está claro que no, porque no se desarrollan también habilidades sociales, eso es lo que es la socialización. O sea, se limita un poquito, pues voy a fomentarte la memoria, pues te quedo centrado ahí para la memoria, pero son conocimientos muy aislados. Eso, por ejemplo, en los centros ocupacionales también ha cambiado el prisma. Antes se enseñaba así, para hacer talleres cerrados, y ahora los programas son distintos, son PCPs, los programas Pero ¿por qué personas. Ramón y por qué Olga y Sole todos hemos ido a la escuela y hemos tenido compañeros que todos sabíamos que tenían algún tipo de un problema? Sabíamos. Nadie decíamos nada, ¿verdad? O sea, todos los niños éramos conscientes de que ese Antes más compañero tabús. o esa compañera, pues quizá no era como nosotros, pero no nos contaba nadie nada. Nosotros lo sabíamos y los profesores sí que tenían una dedicación especial y eso lo percibíamos nosotros. Siempre todos teníamos que cuidar de una manera diferente a ese compañero. Y ese compañero y compañera crecían estupendamente y acababan su COU y acababan su EGB sin problema. ¿Por qué antes sí y ahora no? Bueno, yo no creo que antes, o sea, quiero decir, la situación de la inclusión educativa hace 20 años o 30, cuando yo iba al colegio, obviamente era peor que ahora, ¿eh? Sí, Quiero se decir, ha mejorado muchísimo. Es que los niños con grandes necesidades de apoyo en ese momento tú no los veías, ni en la escuela ni en la calle. Quiero decir que en ese sentido yo creo ni siquiera tenían visibilidad. Es decir, yo creo que en eso se ha avanzado. Es verdad que también con la visibilidad pues han aparecido a lo mejor otras dificultades para dar respuesta a lo que decimos, a la diversidad, ¿no?, que nos encontramos. Entonces, yo creo que no hay que pensar que ahora no, simplemente hay que analizar y yo creo que no hay que centrar tanto el prisma en los recursos, que también, no solo en los recursos especializados, sino en eso que decimos del cambio de mirada, del cambio de concepto, del cambio de lo que esperamos de la y de educación. las no etiquetas. Yo también con eso te quería decir el tema Claro. de las etiquetas. No etiquetábamos antes, ¿no? No existían etiquetas. No había tantas etiquetas, No claro. había tantas Por cierto, etiquetas. al hilo de lo que estamos hablando, estamos recibiendo muchas llamadas, pero una en concreto de Luis Miguel, tiene 43 años. Él dice que tiene discapacidad intelectual, nos llama desde Albacete, y él dice que ha estudiado tanto en la escuela ordinaria como en la escuela especial. Por cierto, nos comenta también que le parece genial que abramos este debate en los programas para dar o que se visualice. Y que a él le ha servido mucho el haber estado en las dos escuelas para su aprendizaje. Sí, porque da un referente, claro, puede comparar. Es una persona que ha vivido en primera persona los dos recursos. Habría que ver por qué ha sido importante. O sea, quiero decir, mi hijo también estuvo un año en la especial y ha sido importante para poder Él comparar. para su vida en general, que le ha venido muy bien estar tanto en el régimen ordinario como en el Claro, por ejemplo, Jorge, lo que no pudo vivir dentro de la ordinaria, ¿qué fue? Como era el único que había en toda secundaria con esa realidad, pues, por ejemplo, no pudo echarse novia, ¿no? ¿Cómo? Si Claro. tú no tienes compañero, ¿no? Porque al final esto es decir, no Jorge no ahora hay tiene que, no hay que 23 engañarnos. años. Los frikis se juntan con los frikis dentro del instituto, Sí. los pijos con los pijos, ¿no? Sí, y entonces él empezó pero a notar estamos ahí, todos en ese juntos. momento cuando empezó a notar, Jorge, que él no estaba al mismo Hombre, nivel en plena- de claro. relacionarse socialmente con el resto de compañeros. Bueno, cuando, Esas claro, carencias. Claro, cuando en la adolescencia, ¿no? Pues ves que, claro, tienes esas dificultades. Lo que pasa es que mucha gente dice, claro, lo ves, tiene que estar con los suyos, ¿perdona? Claro, no, pero eso es ahí cuando sacamos Los suyos otro tienen que estar debate con los de to- mucha con gente que está en todos. contra de la inclusión, que estaba yo leyendo un artículo que sacaba ayer de gente que está en contra y dicen, quieren empezar la casa haciendo una crítica a la ley CELA, empezar la casa por el tejado, habría que ir metiendo profesores, formándonos, adaptando a los colegios. Ahí estamos de acuerdo que todo hay que Sí. mejorar. Es el argumento que también estamos poniendo sobre la mesa. Olga dice, pero el mundo ideal se acaba, dice aquí una familia. Claro, pero eso es como para... Pero el mundo ideal se acaba, entonces ¿qué hacemos? ¿Los recluimos Claro, y metemos los en dejamos guetos. ahí en una casa rosa? Yo creo que hay, o sea, insisto en conceptos, hay personas con grandes necesidades de apoyo, pero no puede ser una excusa
para no caminar hacia... Esas personas tienen los mismos derechos que los demás. Totalmente. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y toda la legislación nacional que ampara ese derecho es para todos. Es igual el nivel de necesidades de apoyo que tú tengas. Entonces, no puede servir de excusa para no avanzar hacia eso. Y luego, lo que decíais un poco de los que están en contra o a favor, o al que le había servido las dos cosas, que no es una dicotomía. Tensionar los debates a nivel político probablemente nos llegan a dicotomizar las cosas, a tensionarlo a nivel social, y no es una dicotomía, no hay que decidir, hay que saber si tenemos un objetivo común, que yo estoy segura que lo que pone en la disposición adicional cuarta de la LOMLOE lo compartimos cualquier familia que tengamos hijos con discapacidad y seguramente cualquier familia que no tenga, y entonces transitemos hacia eso en determinados procesos. Claro. Fijaros la importancia que tiene este punto. Me imagino que a partir de cierta edad, la decisión que pueda tener su propia hija o su propio hijo, que él también puede decidir. Por supuesto. Perdonad, Claro. es que lo estoy viendo. Ese es mi hijo. Sí. ¿Es tu hijo? Ese es mi hijo. Entonces, claro, el hecho de que esté trabajando en una empresa ordinaria, ¿no? O que él, pues, no sé, haya... Además hace taekwondo, ¿es verdad? Sí, hace Sí. taekwondo, ha conseguido el cinturón negro. Pero en un gimnasio haciendo lo que a él le gustaba. O sea, eso es la inclusión. O sea, Eso es la en un inclusión. gimnasio en su Exactamente. barrio. No, venga, como antes no comentábamos, Sí. Ramón, venga, ocio inclusivo, pero... Venga, vamos todos a ver un partido de fútbol. Vamos Te todos llevas a ver un 20 partido de fútbol, pero si a mí no me fútbol. gusta el fútbol, porque tengo discapacidad, tengo que ir a ver el partido de fútbol. No, Dejadme hombre, que no. diga una cosa muy importante y aprovechamos también que está aquí Ramón, que trabaja con adultos, porque al final el aprendizaje... Claro, porque luego con lo que te encuentras después... Escucha, Claro. es que hay que seguir aprendiendo. Y en el tema de los adultos, ¿cómo estamos? Pues el tema de adultos también está cambiando un poquito el paradigma. O sea, el momento de la inclusión ha cambiado. O sea, el término inclusión ya se incorporó hace varios años. Ha tenido un cambio importante en la metodología de trabajo y un poquito en todo. El tema del trabajo, ¿no? Que es la inclusión como más clara, más evidente, la laboral, ¿no? La inclusión laboral ha cambiado. Vamos a pensar en la Antes película Campeones, que todos nos ha Claro. marcado. Claro, antes era, o sea, siguen siendo los centros especiales de empleo, ¿no? Que son centros, ¿no? Que están formados básicamente por personas con discapacidad y que, por costumbre, pues las propias centros ocupacionales generan sus propios centros especiales de empleo. Entonces, esos centros están muy bien, pero no son inclusivos, porque un monitor va con sus usuarios a trabajar en una jardinería, hacer un tal, ¿sabes? Hacer un trabajo grupal. Y pero cuando llegan a esas casas, a esos centros, ¿tú qué carencias encuentras tú, Ramón? Pues ahí vives de todo, ¿sabes? Una variabilidad de usuarios enorme, encuentras de todo. He encontrado chicos, el caso como más dramático, de un chico escolarizado, pero escolarizado que su madre trabajaba en la cocina, con lo cual el chico, desde que tenía 10 años hasta que lo obligaron a salir del colegio, se pasaba en la cocina con su madre. O sea, no pisó un aula, no estuvo con compañeros, como era revoltoso, era muy activo, hiperactivo y tal, aparte de la discapacidad intelectual, pues directamente fuera. O sea, no tuvo ningún tipo de ¿Y socialización. tú con tu ni experiencia has proyección, visto ni nada. que la mayoría de los chavales que han tenido una inclusión en escuela ordinaria están mucho mejor? Están ¿Esa es tu mejor, perspectiva? tienen mucha mejor formación, tienen mejor socialización, tienen más habilidades sociales, tienen más la estrategia y los recursos ante determinadas situaciones como que les salen un poco más solos, ¿sabes? Y los que no han tenido esa socialización, ese aprendizaje, pues, obviamente no lo tienen. O sea, que tenemos que Tienen ser partir de pacientes y cero. abogar por una inclusión. Claro, Vamos a, claro. en estos 10 años que tenemos de margen, a equipar nuestros Claro, colegios. porque no es mezclar o sea, no es uno u otro, es mezclarlos. Hombre, evidente, claro que hay que mezclar. Bueno, Momentos estamos fusionales, terminando. exactamente, Podríamos estar mezclar hablando los aquí dos. días y días, porque además es un tema que creo que merece mucho la pena estar pendientes. Pero vamos a los quedarnos con un tres- mensaje, ¿verdad?, de Por cada ejemplo, uno de ellos. Olga, un mensaje. Yo diría lo que ya he dicho antes, creo que es una cuestión de derechos y creo que es una cuestión de buscar objetivos comunes, consensos, que estoy segura que los hay en toda la comunidad educativa, en todos los agentes, en todos los actores, buscar un objetivo común, que estoy segura que también lo hay, y trabajar hacia eso. No creo que sea una dicotomía ni nada por el estilo, creo que ese sería un poco Y el caminar mensaje. todos, y insistimos. caminar todos y no con solo planes padres y- con niños con Todos. una incapacidad. Todos No, 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 caminar no. a la vez. La comunidad educativa somos Exacto. todos. Y es un los buen momento actores. para empezar a caminar. Yo creo que cuando empezamos algo desde cero, pues yo creo que podemos entre todos iniciarlo. O sea, no decir ahora, bueno, vamos a opinar todos. No, vamos a iniciar todos el mismo camino. Sole. Pues un poco siguiendo con lo que decís, ¿no?, de la unión hace la fuerza. Creo que si vamos unidos, tanto profesionales, familias de uno y de otro, lo conseguiríamos, y sobre todo que pensemos que si se quiere, se puede. O sea, quererla es crearla. Y yo simplemente decir que el cambio ya ha empezado. O sea, porque empezó con la visibilidad, pasó a la inclusión, integración, y ahora pasamos a la inclusión. O sea, que el cambio ya ha empezado. Ya lleva Sole tiempo, lo es un Sole cambio lo ha dicho social muy que bien ya ha antes. empezado. Esto está ahora muy de moda, pero no estamos hablando de nada nuevo. No, ya ha empezado. Hombre, o sea, son desde pasos y luego. cada vez van más pasos y
estamos dentro de ese cambio, o sea, de incluir y de estar Desde luego. todos juntos. Bueno, pues vamos a caminar ha sido un juntos. Yo placer. creo que es un buen momento ahora que empezamos, Sí, sí. estamos a 15 de diciembre, empezamos un nuevo año, salimos de este año bueno, que nos está dejando a todos bastante hartos en el amplio sentido de la palabra. Vamos a caminar juntos hacia la inclusión, a que todos, a esa igualdad que tanto nos gusta, esa palabra que suena tan bien, pero que a veces no ponemos en práctica. Ramón Gil, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Sole, muchas gracias, Olga. Gracias. Feliz Muchas Navidad gracias, sí. y que pronto nos podamos ver con ese objetivo cumplido.